Esta reforma que viene a manejarse como una reorganización administrativa, pues realmente no lo es, aunque no elimina los derechos de acceso a la información y la protección de datos establecidos en la Constitución, sí plantea desafíos en cuanto a su garantía y ejercicio efectivo. Ante este panorama, nosotros consideramos que es fundamental que la sociedad civil y las organizaciones especializadas se mantengan vigilantes y participen activamente de la definición de estos nuevos mecanismos que garantizarán el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Pues bueno, hoy me place presentar y darle la bienvenida a mi querida amiga consejera de la Orden Mexicana Colegio de la Abogacía y compañera de muchas batallas, eh, a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández, que nos va a platicar de un tema muy interesante en el que ella es experta. Viviana, querida, muchísimas gracias por tu generosidad para compartirnos este tema tan importante, en donde estoy seguro que saldrán muchas reflexiones. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Presidenta. Y a continuación, queridos abogados, les voy a leer un poco de la gran trayectoria que tiene nuestra querida Viviana. Ella es maestra en formación académica por el Instituto Nacional de Administración Pública. Tiene una maestría en Administración Pública con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y, por supuesto, es licenciada en Derecho. Es maestra en Administración Pública por el INAP, con mención honorífica y licenciatura en Derecho por la UNAM. Cursó la especialidad en preparación para aspirantes al cargo de juez en la Escuela Internacional de Jurisprudencia de Mexicanos por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China. En el Centro de Capacitación de la Academia Nacional de Gobernación de China en Beijing, por la cual acreditó el manejo del idioma inglés en un nivel intermedio. Cuenta con diversos diplomados, entre los que destacan transparencia y acceso a la información pública, en administración de gestión públicas, Ibero, en materia de protección de datos personales, así como la especialidad en derechos de la niñez, UNAM, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente colabora como directora de coordinación y seguimiento de la Secretaría de Acceso a la Información del INAI. Se desempeña como primer titular en el área coordinadora de archivos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México desde enero de 2021 a agosto de 2023 y asesora de la presidencia de dicho tribunal del Info Ciudad de México. Habiendo gestionado solo durante 2018, tuvo a su cargo la coordinación de la Dirección Jurídica de Datos Personales y fungió como enlace y representante del Info ante diversos organismos. Impartió cursos, conferencias en instituciones de gobierno locales, nacionales e internacionales en países como Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, El Salvador, Perú y España. Participó activamente en los procesos de armonización de las leyes de transparencia, protección de datos personales, archivos anticorrupción y en las giras estatales para implementar las leyes locales en esas materias durante su gestión. Solo al frente del Info coordinó y se publicó la Ley de Transparencia comentada. Entre otras publicaciones destacadas, ha sido columnista y cuenta con múltiples publicaciones. Sin más ni más, pues como verán, hoy tenemos todo un tema maravilloso en cuanto a datos personales y el foro es tuyo, mi querida Viviana. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Ay, pues muchas gracias con esa presentación, híjole, se siente uno así bien esponjoso. Pero muchas gracias a todos por estar aquí, a los que se conectaron, que sé que algunos están desde muy lejos. Es un honor para mí que mi querido Oscar, que mis queridos amigos Carmen, y se me están escapando algunos, José Antonio,
Benita, o sea, muchos compañeros estén aquí. Gracias por el interés que despertó nuestro tema y desde luego gracias a LOMCA por permitirme, ¿no? Ahora en estos nuevos espacios que estamos explorando, pues permitirme platicarles en este contexto dentro del marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que se conmemoró ayer, 28 de enero, y también a propósito dentro de esta coyuntura en la que se están dando tantos cambios alrededor de estos temas. Y bueno, pues yo les quiero platicar de esto porque pues es evidente que ha causado mucha inquietud el tema de la desaparición de órganos como en este caso el INAI al que orgullosamente represento y que también desaparecen los organismos locales como el Info que también encabecé e integré por 6 años y que bueno pues la verdad ha sido un honor como bien se refirió hace rato Miriam en el currículum pues haber trabajado en la construcción de todo esto. Pero bueno, yo considero que este trabajo no queda, no queda al margen, que mucho de lo que se construyó tendrá que servir para seguir construyendo bajo estos enfoques unos nuevos parámetros o para construir nuevos paradigmas para particularmente todos los temas de acceso a la información y en relación al tema que nos ocupa, pues la protección de datos personales, ¿no? Y entonces, bueno, pues entrando en materia y después de reiterar mi agradecimiento a todos los que están aquí conectados y a todos los que nos, este, nos permitieron utilizar la voz el día de hoy, pues sabemos que la reciente reforma constitucional que extingue al Instituto de Transparencia en México, pues les decía, ha creado una serie de preocupaciones significativas sobre la regulación y la protección de los datos personales, ¿no? Entonces, y bueno, y el derecho de acceso a la información. Y entonces, aunque la desaparición del INAI y esta reforma, que es una reorganización administrativa, como se ha denominado, aunque no elimina, y esto tiene que quedar muy claro y por eso lo digo desde el principio, no elimina los derechos de acceso a la información y la protección de datos establecidos en la Constitución, sí plantea desafíos en cuanto a su garantía y ejercicio efectivo. Van a cambiar muchas cosas y bueno, pues veremos cómo vienen las leyes secundarias que al parecer salen ahora en el 5 de febrero, que para quienes están en el extranjero saben, o quienes son extranjeros, no sé si sepan que es la fecha en la que se conmemora la promulgación de nuestra constitución política. Entonces, es una fecha muy significativa para que sigamos, hagamos se haga una publicación de leyes tan importantes que vienen a dar un cambio muy trascendente en este sentido. Entonces, bueno, les decía, estos cambios, que no desaparecen los derechos como tal, sí vienen a cambiar, y lo vamos a ver ahorita a lo largo de la exposición, la garantía, o sea, cambia el sujeto obligado que se va a hacer cargo, se delega en algunos más y también hay unas nuevas estructuras y nuevas regulaciones para el ejercicio de esto. Los mecanismos para el ejercicio como los conocemos ahorita, no sabemos si van a quedar a través, por ejemplo, de una plataforma o si van a cambiar para que se haga cargo las dependencias que más adelante les voy a mencionar, si subsiste la plataforma como tal o esta se va a hacer una reingeniería al respecto para que una de las sujetos obligados de reciente creación, que es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, se haga cargo de esta información y de estos mecanismos. Ahorita lo vamos a platicar en ese sentido. Entonces, bueno, con la extinción del INAI, las funciones relacionadas particularmente con la protección de datos serán también transferidas a otras instituciones gubernamentales. De manera específica, perdón, la tutela y protección de datos personales en posesión de particulares quedarán a cargo en posesión, perdón, de sujetos obligados y también de particulares quedarán a cargo del Ejecutivo Federal, según lo determine la Ley Orgánica de la Administración Pública y las nuevas funciones que se están dando a diferentes entes de gobierno. Esta transición, como les decía, ha generado inquietudes sobre posibles vacíos jurídicos y operativos. De hecho, ahorita los estamos viendo, inclusive para la misma transición, hay muchos vacíos en ese sentido. Y, por ejemplo, uno de los vacíos, les comentaba en este momento, que la Plataforma Nacional de Transparencia, que contiene alrededor de 15,000 millones de datos públicos,
enfrenta esta incertidumbre. Es decir, va a continuar como se conoce actualmente o dentro de estos mecanismos va a cambiar, ¿no? Ante este panorama, nosotros consideramos que es fundamental que la sociedad civil y las organizaciones especializadas se mantengan vigilantes y participen activamente de la definición de estos nuevos mecanismos que garantizarán el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. Aquí es importantísimo que la ciudadanía, la demanda ciudadana, sea crucial para asegurar que estos derechos y sobre todo sus mecanismos para hacerlos efectivos y garantizarlos, así continúen, ¿no? Con base en las nuevas estructuras gubernamentales y que éstas cumplan los estándares que a manera de conclusión les voy a platicar más adelante, que sean los estándares necesarios de transparencia y de privacidad que se requieren, ¿no? Pero bueno, ¿en qué consiste? Vamos a ir desglosando, como diría el descuartizador, vámonos por partes, ¿no? ¿En qué consiste fundamentalmente esta reforma, ¿no? Bueno, pues esta reforma tiene, digamos, hasta ahorita continúan vigentes la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley Federal de Protección de Datos Personales. En sus dos vertientes, en posesión de particulares y en posesión de sujetos obligados, permanecen vigentes hasta la emisión de las nuevas o las reformas que estas contienen. ¿En qué consiste esta reforma? Bueno, pues se habla de una reestructura administrativa que por cuestiones digamos, de presupuesto y implica reorganizar administrativamente a la administración pública y a muchos sujetos obligados y organismos autónomos como el INAI, el Instituto de Telecomunicaciones, se me van algunos, el de evaluación de la política, de la pobreza, no sé cómo se llama, el Coneval, perdón, y algunos otros, pero les digo particularmente para los efectos de esta ponencia me enfocaré en telecomunicaciones y el INAI, pues van a desaparecer para que sus funciones sean asumidas por otros entes de gobierno que se harán cargo de estas funciones en diferentes vertientes, ¿no? Bueno, eh, esta reforma que viene a manejarse como una reorganización administrativa, pues realmente no lo es. Yo voy a tratar de ser muy objetiva en este sentido y de poner también las cosas buenas que puede haber y las cosas malas que puede haber. Esto ya es un hecho. Entonces, oponerse a que se haga, pues yo creo que ya es inútil. O sea, ya está dado, ya está. Entonces, yo creo que lo que nos toca ahora es analizar cómo está y hacer aportaciones, ¿no? Dentro de una crítica positiva, constructiva, y pues también destructiva, porque seguramente habrá cosas que no sean acordes al adecuado ejercicio de estos derechos, ¿no? Entonces, bueno, en esta reestructura, entre otras cosas, desaparece el INAI como un órgano autónomo y se aprueba por el Senado un dictamen que contiene reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública para crear, entre otras secretarías, pero para efectos de esta plática es la que nos interesa, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Hay otras que también se crearon, como la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Estas son muy importantes para el efecto de nuestra charla. No me voy a meter en otras más porque no son las que necesito, sino para platicar con ustedes esto. Y bueno, particularmente en el caso de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, es el ente que se viene a constituir como el encargado de articular muchas de las cosas que articulaba el organismo autónomo junto con el sistema nacional y la articulación con otros sistemas y demás, ¿no? Como el sistema anticorrupción y demás. Bueno, entre otras cosas, esta secretaría tiene como funciones, así rápidamente las enumero, la evaluación de la gestión documental, la mejora continua, la profesionalización e integridad pública y sobre todo la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la fiscalización y anticorrupción de la Administración Pública Federal.
ejercerá atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales. Será la encargada entonces de establecer las políticas, las bases y la normativa para la determinación de estas materias y desde luego su difusión y su ejecución y las políticas públicas que al respecto haya que generar. Será entonces la encargada de promover y consolidar los principios de transparencia y acceso a la información pública, impulsar la transparencia proactiva y la publicación de datos en formatos accesibles a la ciudadanía, ejercer atribuciones que correspondan al Ejecutivo Federal en el sistema anticorrupción y otras más que desde luego los invito a que leamos la ley para que podamos entender exactamente qué es lo que de manera específica señala. Yo la traigo a colación porque, bueno, pues entre otras cosas, trae estas facultades, esta secretaría, y las reformas que se publicaron el 28 de noviembre del 24, está en el diario oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde vienen contenidas y que les decía, pues que sería importante checar. Aquí es donde viene el fundamento en la fracción 12 del artículo 26 de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y también de las otras dos instituciones que les mencioné, la Secretaría la Agencia de Transformación Digital y la otra Secretaría de Tecnología, ¿no? Bueno, entre otras cosas, esta secretaría va a tener estas obligaciones que les decía de ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, que serán las que salgan ahora que se presenten las reformas a estas leyes que existen o se creen las nuevas leyes secundarias, ¿no? Va a ser, entre otras cosas, digamos, la encargada, la conductora de todas estas políticas al respecto, además de pues, todo lo que hacía el INAI, ¿no? Promover la formación cívica y participación ciudadana, impulsar la participación de todos los sectores, social y privado, en la prevención y combate a la corrupción y también el impulso de estos derechos de los que estamos platicando, establecer bases y principios en la coordinación e integración de lo que es ahora el Sistema Nacional Anticorrupción, que ese no va a desaparecer. Si desaparece el Sistema Nacional de Transparencia, porque pues ya no va a haber órganos autónomos y eran una parte fundamental, pero subsiste el Sistema Nacional Anticorrupción, que será a su vez encabezado por esta dependencia y que se articulará con algunos otros sujetos obligados para poder impulsar todos los temas anticorrupción. Igual podrá, entre otras cosas, dentro de las amplias facultades que ustedes podrán ver en esta reforma, acceder a toda la información, dice, documentación, datos e imágenes, registros y demás relacionados en poder de la Administración Pública Federal, con cualquier, pues, que contribuyan, más bien dice, con la investigación, actos de fiscalización, con cualquier acción de anticorrupción, y celebrar convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos con instituciones públicas y privadas para hacerse cargo de todos estos temas. Las facultades, como les decía, son muy, muy amplias y bueno, recaen ahora, a diferencia de lo que teníamos construido aquí como órgano autónomo, recaen en una dependencia de gobierno que de entrada depende directamente del Ejecutivo. Entonces, frente a esto, haremos un comentario crítico en ese sentido, donde todo este andamiaje que estaba en poder o que las directrices las dictaba un órgano autónomo que no estaba regulado, no estaba inmerso dentro de las líneas de poder de una dependencia del Ejecutivo, pues en este caso se convierte en una secretaría, pasan a una secretaría que de manera directa recibirá del Ejecutivo todas estas atribuciones, ¿no? Entonces, bueno, es importante checar todo esto porque pues se ejercerá, también dice la ley, las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga. Y entonces, bueno, pues en ese sentido se convierte en ese ente que dejó de ser el INAI para ser
el encargado de esto. Y bueno, algo que llama la atención porque, bueno, pues vamos a leer todo esto con buenas intenciones. Sin embargo, en una de las fracciones lleva inmerso en todos estos temas de anticorrupción el llevar a cabo procesos de evaluación de la confiabilidad de las personas servidoras públicas que ocupen, dice, cargos estratégicos de riesgo o de alto nivel que determine la propia Secretaría a través de disposiciones generales para efecto de ingreso, reingreso, en fin, una serie de criterios que serán los que sirvan para evaluar a los servidores públicos y que, bueno, pudiera convertirse también dentro de este esquema de anticorrupción que teníamos construido, que no era tan persecutorio, pues volverse una herramienta y una serie de facultades otorgadas a esta secretaría que pudieran convertirse en ese sentido, ¿no? Bueno, eso es lo que la Secretaría Anticorrupción a grandes rasgos está abarcando. Digamos que va a ser el ente supremo en este sentido que va a tener todas estas facultades. Después viene la Secretaría de Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación, que le corresponde el despacho de los asuntos que señala el artículo 38 bis. Entre otros, garantizar el derecho de toda persona a gozar, dice, de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso, humanismo y la innovación tecnológica. Checando la reforma y el reglamento interior de esta secretaría, que también se publicó de manera reciente el 28 de enero del 25, no es cierto, miento, el 24 de enero del 25, pues también esta secretaría se convierte como una especie, pues yo lo equipararía al CONACYT, ¿no? Así en fomentar la inspección, los convenios, los acuerdos, en fin, será una secretaría que tenderá a buscar la implementación de tecnología, de estudios, de convenios, de muchas cosas para poder garantizar esto, el desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación. Entonces, tenemos que, entre otras cosas, pues dice diseñar y promover campañas de difusión, divulgación y apropiación social de la ciencia en todo este contexto. Y finalmente, de las organizaciones que estamos mencionando, que son de las que van a... bueno, esta secretaría, entre otras cosas, tendrá facultades de capacitación y de muchas, digamos, de difundir la cultura tecnológica, ¿no? En ese sentido. Bueno, finalmente, la que vamos a platicar es la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que le corresponde el despacho de los asuntos, a que se refiere el artículo 42 ter de la normatividad que estamos analizando, ¿no? Y bueno, esta es como más específica y uno de los comentarios que yo haría al respecto es que me preocupa un poco que en una agencia que igual, de acuerdo con la ley, depende y su reglamento que también salió publicado el 24 de enero de este año, pues la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es una dependencia del Poder Ejecutivo Federal. Es decir, regresamos al tema en el que el Ejecutivo será el que tenga el control de todo esto. Y vamos a ver cómo es o de qué manera es. Bueno, las facultades están especificadas en este decreto que les estoy platicando, que es el de la ley orgánica. Ahí se establecen todas sus facultades y después en el reglamento interior de esta Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones se desglosan un poquito mejor. Y entonces, bueno, primero les voy a mencionar las de la ley orgánica en general, que establecen que adoptará y hará uso de la identidad y ciudadanía digital, por ejemplo. Tendrá también a su cargo formular políticas y emitir lineamientos para la promoción, implementación y diseño de materias como esta y otras más, como es el mecanismo único de autenticación digital basado en la clave única de registro de población, conocido por nosotros como la CURP, ¿no? Y esto lo hará en coordinación con la Secretaría de Gobernación. Aquí ya vamos empezando a entrar al tema de datos, cómo se está reorganizando. Una de las bases fundamentales de datos que tenemos a nivel nacional, pues es esta, todos los datos que se recaban con el tema de la CURP, y hay también el tema de la RENAPO
y también esta agencia trabajará de manera coordinada con este sujeto, ahora sujeto obligado, ¿no? Igual, dentro de las facultades tiene la de gestionar las bases de datos que permitan interoperar los sistemas nacionales y de administración pública federal con el RENAPO que les decía, en coordinación igual con la Secretaría de Gobernación. La gestión de bases de datos que permitan interoperar con otros sistemas de información basados en una arquitectura de datos consumible, dice, con excepción de la información en materia de seguridad nacional y el conjunto de bases de datos del Sistema Nacional de Información previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aquí es donde tenemos otra vez un comentario al margen y nos vamos a encontrar cuando leamos todas estas normas que siempre habrá como excepción el tema de seguridad nacional. Y este tema de seguridad nacional da para mucho. Abre muchísimo el espectro o también lo puede cerrar mucho, de tal manera que aquí es donde puede haber vulneraciones a muchos de los principios, particularmente para el ejercicio del derecho de acceso a la información o para la protección de datos personales. Bueno, será esta agencia también la encargada de conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal. Será la encargada de definir la capacidad satelital de las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autorizadas para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites y extranjeros para prestar servicios en el territorio nacional. O sea, todo, ¿no? Los concesionarios de televisión y de radio y demás están, yo creo que de telecomunicación en general, han de estar un poco preocupados porque pasa a ser esta facultad decisión y digamos, estará dentro de las funciones que tendrá que atender esta agencia de transformación digital. También será la encargada de definir los protocolos de seguridad de la información y comunicaciones de toda la Administración Pública Federal. Entre otras cosas, será la encargada de diseñar, regular, implementar y dirigir instrumentos, herramientas y mecanismos para la implementación de un modelo integral de atención ciudadana. Una crítica positiva en este sentido es que se advierte de la lectura de todos estos mecanismos y, entre otras cosas, se pretende crear un sistema único donde la gestión de todo lo que tenga que gestionarse, valga la expresión, ante gobierno, se haga a través de una sola, de este modelo integral de atención ciudadana, de una sola plataforma en la que, pues bueno, tengas tú esa tramitología tecnológica que ya no pase por escritorios y que pues se supone que tienda a abatir la corrupción y que ayude a agilizar los trámites y servicios. Sin embargo, también tenemos que este tipo de tramitología ha demostrado que se reúne una gran cantidad de información de las personas, particularmente de sus datos personales, que si no se cuidan adecuadamente y si no se estructuran adecuadamente, son susceptibles de vulneración. De cualquier manera, este modelo integral de atención ciudadana seguramente será definido en alguna otra normatividad, porque aquí no se desarrolla, solamente se menciona, y habría que ver cómo va a funcionar este modelo. Bueno, entre otras cosas, igual tendrá que celebrar convenios de colaboración y coordinación con otros, dice, inclusive organismos autónomos o entes de la administración pública. La idea es que al ya no existir un organismo autónomo como el INAI, que tenía competencia sobre los tres poderes, los demás autónomos y demás sujetos obligados como sindicatos, universidades, personas que recibían y ejercían recursos públicos, ahora esta agencia, para poder tener competencia sobre todos estos ámbitos, llevará a cabo convenios de colaboración y coordinación para tener esta competencia y que sus funciones y su, digamos, evaluación y vigilancia de todo este tema tecnológico y de recopilación de información y de manejo y tratamiento de información se pueda llevar a cabo dentro de estas políticas que esta normatividad está generando, ¿no? Para poder, dice, obtener o lograr los objetivos no solo de la política pública implementada al respecto, sino particularmente conseguir los fines que tiene establecidos específicamente esta agencia, que los vamos a ver enseguida. Entre otras cosas, bueno, asume las competencias que tenía el INAI frente a organismos internacionales en la materia, ¿no? Entonces, pues este tema también es muy interesante porque uno de los cuestionamientos que se decía es que al no existir un órgano autónomo, pues ya no íbamos a poder ser parte de organizaciones internacionales. Entonces, con esta
esta facultad, pues de alguna manera se trata de atender ese aspecto, de que pueda ser parte esta agencia de todos esos organizaciones internacionales que manejaban la información, llámese en temas de archivos, llámese en temas de datos, llámese en temas de transparencia y demás, para que pueda participar con toda la política que al respecto le va a tocar desarrollar, ¿no? Bueno, esta persona el titular, perdón, de esta agencia será designado de manera directa por la Presidencia de la República, que de hecho pues ya está designado, ¿no? Bueno, esos son los tres sujetos obligados que me interesa comentarles, que van a ir de acuerdo con esta reforma al desaparecer el INAI, asumiendo estas facultades. De manera específica, ¿cómo lo va a hacer esta agencia? Bueno, pues de acuerdo con su reglamento interior, esta agencia me estoy, digamos, centrando en ella, porque como verán ustedes, y si me dan la oportunidad de que chequen de manera específica y lean estos reglamentos publicados el 24 de enero del 25 y esta normatividad que les he dicho, se van a dar cuenta que establece todo el andamiaje que se requiere y que con base en él, quiero pensar, es que se van a emitir las leyes secundarias en la materia para poder establecer los procesos y procedimientos para llevar a cabo esto. Y que cómo van a ejercer estos nuevos sujetos obligados estos temas, ¿no? Bueno, particularmente esta agencia, que es la que va a llevar todo este peso, y ahorita ustedes lo verán, eh, este, les decía, depende directamente del Poder Ejecutivo Federal y tiene conferidas las obligaciones que les acabo de mencionar, tanto en la Ley Orgánica de la Administración Pública como en su propia ley reglamentaria, que es esta. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, pues lo va a hacer a través de 4 unidades administrativas. La oficina del titular de la agencia será encabezada por una unidad de proyectos y operación institucional, con una dirección general de proyectos, una dirección general de inteligencia de datos y una dirección general jurídica de cumplimiento, normativa y gobernanza tecnológica. Otra área importante de esto será la Coordinación Nacional de Transformación Digital, que tendrá a su cargo 4 direcciones generales, entre ellas Gobierno Digital, Simplificación Administrativa, Atención Ciudadana y Vinculación Institucional. Otro de las coordinaciones que llevarán a cabo como unidades administrativas la implementación de los trabajos y facultades encomendadas a esta agencia es la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, a la que se van a adscribir también 4 direcciones generales, y la primera es la Dirección General de Ciberseguridad, si les suena, la Dirección General de Infraestructura, la Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones y la Dirección General Satelital. Finalmente, tendrá una Dirección General de Administración y Finanzas, como todas las dependencias que necesitan quien las organice al interior, y de manera, digamos, dentro de su estructura, pero a un lado, estará un órgano administrativo desconcentrado denominado la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. A través de estas 4 unidades administrativas, encabezadas por estas direcciones generales, pues ustedes podrán ver en la normatividad al respecto que la persona sobre la que recae la titularidad de esta agencia va a tener un gran poder sobre todo el manejo de esta información. Lo que manejábamos antes, diferentes sujetos obligados como el INAI, como la Agencia de Telecomunicaciones, como otros sujetos obligados, como la misma Secretaría de Telecomunicaciones, que también se transformó, pues ahora van a estar concentrados en esta agencia, y de ahí pueden dispersarse algunas actividades que tengan que ver con las otras nuevas secretarías, pero fundamentalmente será esta la que, en sustitución del INAI, asuma la conducción de toda la política nacional en este sentido.
y va más allá, ya no nada más va a ser con las facultades que teníamos como INAI o que tenían otros sujetos obligados, sino va muchísimo más allá en esta concentración de facultades que, pues bueno, al final daré mis impresiones al respecto, pero que les quiero platicar. Por ejemplo, tiene, entre otras, dice aquí, ejecutar cualquiera de las facultades de la Constitución. O sea, así como tenía el INAI sus facultades para ejercer lo que establecía el artículo 6º, bueno, pues ahora cualquiera de las facultades que establece la Constitución en esta materia, la Ley Orgánica de la Administración Pública y las demás leyes al respecto, pues las va a asumir la agencia. La agencia podrá solicitar inclusive a autoridades competentes cualquier información que sea necesaria para el cumplimiento y objetivos de esta agencia. Y esta agencia, veremos más adelante cuáles son esos objetivos. La persona titular también podrá refrendar reglamentos, enviar iniciativas de ley, emitir todas las normas, lineamientos, políticas, criterios, manuales, procedimientos y demás instrumentos necesarios para el cumplimiento de las atribuciones que señala que son facultades de esta agencia. Tendrá, entre otras, dentro de esta facultad, la de expedir las políticas y emitir las normas, lineamientos, criterios, manuales, procedimientos y demás en estas materias. Vean cuáles son. Inclusión digital, gobierno digital, informática, tecnologías de la información, comunicación y telecomunicaciones, adopción y uso de identidad y ciudadanía digital, mecanismo único de autenticación, identidad e identificación digital basado en la CURP, integración del Sistema de Servicio Nacional de Identificación Personal. O sea, vamos a tener un servicio nacional, no solo la CURP, no solo el RENAPO, sino vamos a tener un sistema nacional en este sentido. La gestión de bases de datos que permitan interoperar los sistemas nacionales y de la Administración Pública Federal con el Registro Nacional de Población. La interoperabilidad de los sistemas de información basados en una arquitectura de datos consumibles, con excepción de la información en materia de seguridad nacional y el conjunto de base de datos del Sistema Nacional de Información. Tendrá las facultades también de analizar datos e información de todas las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y cualquier otra entidad de la Administración Pública Federal. Y con base en el convenio que les platico que se debe hacer con el resto de los sujetos obligados, tendrá también facultades respecto de todos aquellos que sean ajenos a la administración pública, pero que inciden, ¿no? Bueno, tendrá una cobertura, también se hará cargo de datos abiertos y gobierno abierto, de la cobertura universal y social de servicios de telecomunicaciones a cargo de la administración pública, así como de la conectividad en sitios públicos, el desarrollo e implementación de software y soluciones tecnológicas para la administración pública, así como serán los encargados de generar la fábrica de software público. Será el encargado también de conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, incluidas aquellas relativas a la instalación o ampliación de la infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte del Estado. Será la encargada también de definir la capacidad satelital que se requiere de las personas concesionarias de recursos orbitales y de las autorizadas para explotar los derechos de emisión y recepción de señales de satélites extranjeros para prestar servicios en el territorio nacional como reserva del Estado para redes de seguridad nacional, servicios de carácter social y demás necesidades del gobierno. Será también la encargada de dirigir el uso eficiente de la capacidad satelital propia, ya sea concesionada o adquirida. Regulará la prestación de servicios públicos de correos, telégrafos, giros telegráficos y radiotelegrafía por parte de la Administración Pública Federal de conformidad con las disposiciones aplicables. No les estoy leyendo todo, nada más les estoy leyendo lo que incide en el tema que estamos platicando. Definir los protocolos de seguridad de la información y de las telecomunicaciones de la Administración Pública Federal. Dice aquí, esta es una de las que me encanta, conducir la política nacional en materia de soberanía tecnológica
para la digitalización de trámites y servicios, así como promover la solución de tecnologías en la materia, entre otras más que los invito a que lean para que se den cuenta de la cantidad de facultades que tiene esta agencia y que se va a hacer cargo de todas estas bases de datos en posesión de los sujetos obligados y que también inciden en las bases de datos y en el manejo de información, en la gestión que llevarán a cabo también los particulares, sobre todo servicios de telecomunicaciones, todos los que mencioné, empresas, o sea, la verdad es que abarca muchísimo. Esta, entre otras, le decía, entre otras direcciones que ya les expliqué a qué se refieren, de manera particular les quiero platicar que, por ejemplo, la Coordinación Nacional de Transformación Digital, que es una de las 4 que mencionamos al principio, tendrá, entre otras, la de coordinar las acciones, estrategias y programas que deriven de la política del gobierno digital, así como también todas las políticas, acciones, estrategias para la promoción e implementación de este diseño único de autenticación digital basado en la CURP. El registro igual hará lo mismo respecto del Registro Nacional de Población y será, entre otras, y aquí viene otro tema interesante, la encargada de fungir como la autoridad máxima en materia de firma electrónica avanzada en términos de la normatividad aplicable. También será la encargada de diseñar estas herramientas tecnológicas que van a ayudar a la simplificación administrativa, esta dirección que a su vez forma parte de la agencia, va a ser la encargada también de capacitar al respecto, será la encargada de implementar la migración y homologación del número único de contacto ciudadano y de todos los códigos telefónicos de contacto ciudadano. Códigos como, ya sabemos que hay algunos como Locatel y algunos otros, bueno, pues habrá esa migración y homologación de ese tipo de contactos. Será también la encargada de administrar la línea telefónica única de contacto a través de un centro denominado de atención para el bienestar, que por sus siglas se llamará CABI, con B grande. Y también será la encargada de supervisar y evaluar los servicios de información y orientación que se proporcionen a la ciudadanía vía telefónica. La Dirección General de Gobierno Digital, que forma parte de esta agencia, dentro de las 4 que ya les mencioné, va a dirigir todas las estrategias para la autentificación digital basado en la CURP, lo mismo en el Registro Nacional de Población, y será la encargada de implementar y auxiliar a la autoridad en la materia que es la anterior, relacionada con la firma electrónica avanzada. Será a su vez también la encargada de digitalizar los procesos, trámites y servicios a través de herramientas tecnológicas para la mejora de la gestión y buen gobierno. Otra dirección, que es la General de Simplificación Administrativa, pues tendrá eso que les platicaba, la de lograr que a través de un solo mecanismo de trámites y servicios se integre solamente un repositorio de información para la realización de acciones de simplificación administrativa, de trámites y servicios con la finalidad de mejorar estos. Otra, que es la Dirección General de Atención Ciudadana, es la que va a encargarse del desarrollo del modelo integral de atención ciudadana y será la encargada de coordinar y dirigir la migración de los centros de contacto y áreas de atención ciudadana de las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y las entidades de la administración pública, entre otras más, ¿no? De manera particular, por ejemplo, la Dirección General de Atención Ciudadana, tendrá la facultad de operar e implementar un centro de atención para el bienestar con este único número de contacto y a su vez recibir denuncias, quejas y sugerencias respecto, en el marco de sus funciones, de las campañas, funciones, soluciones y servicios que brinde este centro de atención para el bienestar. Igual será la encargada a través de esto de prestar servicios especializados para la orientación, asesoría y atención de la población en estos trámites, servicios y programas sociales con que cuenta el gobierno. Bueno, hay otras direcciones como
La Dirección General de Vinculación Interinstitucional, que será la encargada de estructurar con el resto de las dependencias. Está la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, que pues será la encargada de coordinar el desarrollo de soluciones tecnológicas para la administración pública. Y coordinar el diseño e implementación de la política de formación. Una de las cosas que me llama la atención de esta coordinación, entre muchas de las facultades que tienen aquí, que nada más les estoy destacando algunas, será la de otorgar licencias de desarrollo de software realizados por la agencia y establecer lineamientos para el desarrollo y actividades inherentes a este. Es decir, dentro del gobierno será la encargada de autorizar que el software que como agencia van a desarrollar se pueda implementar, ¿no? Ellos son los que van a dar la autorización. Y bueno, también van a ser los encargados de analizar las mejores prácticas internacionales, y aquí, ojo, Cuccinelli, analizar las mejores prácticas internacionales, promover y coordinar estudios e investigaciones en materia de telecomunicaciones, radiodifusión, incluyendo la banda ancha e Internet y tecnologías de la información para contribuir a la política de inclusión digital universal y a la cobertura universal. También establece que serán los encargados de diseñar y difundir recomendaciones que promuevan el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones entre las personas usuarias, ¿no? Bueno, también va a ser la encargada de administrar y vigilar el uso eficiente de la capacidad satelital propia, ya sea concesionada, adquirida o establecida como reserva del Estado. Llevará también gestiones necesarias ante organismos internacionales para la obtención de recursos orbitales a favor del Estado mexicano y a fin de que sean asignados para el mismo gobierno o para terceros concesionados. En fin, una de las que me preocupa es que, por ejemplo, será también esta dirección, porque es una coordinación nacional, perdón, la Coordinación Nacional de Infraestructura Digital, será la encargada también de proponer la declaratoria y, en su caso, ejecutar la requisa de las vías generales de comunicación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión con el apoyo técnico que requiera de otras autoridades, dependencias y entidades. Esta genera un foquito rojo. ¿Por qué? Porque al quitarle estas facultades a la secretaría que tenía en su momento o el órgano autónomo respectivo, pues había de alguna manera digamos, una separación entre el tema de la libertad de expresión con el hecho de que si tú tienes una concesión para generar, no sé, un noticiero vía redes o un noticiero a través de un canal de televisión, o en un canal de televisión tienes una línea que golpeaba al gobierno, pues a través de estas facultades volvemos a lo que existe hace muchos años, donde si tú me criticas, pues yo tengo esa facultad de cerrarte la señal, de no otorgarte los permisos necesarios, de llevar a cabo esta requisa, como en algún momento pasó con algunos periódicos hace ya algunos años. Muchos de aquí son jóvenes, no se acordarán, pero ya hace bastantes años llegó a suceder, y que pues no se daban las concesiones para la apertura de este tipo de canales y demás, ¿no? Entonces, esta facultad como que yo siento que es un foquito rojo, porque pues cae nada más en un ente que pues tendrá esta facultad que puede quedar a criterio, porque pues aquí en las facultades vamos a ver si se regula mucho mejor en otra normativa cómo es que se llevará a cabo este procedimiento. Y este procedimiento contra el cual pues obviamente había procesos judiciales que se podían hacer valer, pero que pues ahora también tenemos una indefinición en ese sentido que pudiera pues poner, ¿no?, en riesgo algunas cosas, mientras se definen, como les decía hace rato, estas lagunas que se quedan, pues sí pueden dar parte a opacidades y a abusos de estas facultades que esperemos que no sucedan, ¿no? Bueno, se establecerán, entre otras cosas, acciones para la inclusión digital y la apropiación de las tecnologías de información y comunicaciones, así como los servicios de telecomunicaciones para las micro, pequeñas y medianas empresas. Establecerá esta dirección, esta coordinación nacional, una serie de mecanismos con diversas autoridades para que en el ámbito de sus competencias pues se promueva el acceso
a las tecnologías de la información y comunicaciones, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluida el de banda ancha e Internet. Una de las últimas que les quiero mencionar para pasar a la siguiente parte es la Dirección General de Ciberseguridad. Aquí en en esta agencia se contempla a esta Dirección General de Ciberseguridad que será la encargada de diseñar, desarrollar y ejecutar las estrategias dentro de un marco de gobierno para la gestión de la ciberseguridad en la Administración Pública Federal. Y entonces tendrá las facultades para diseñar, desarrollar y actualizar políticas, lineamientos, reglamentos y procedimientos para la regulación homologada de la política de ciberseguridad en las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública. Aquí la idea es que realmente se lleve a cabo esto que se señala aquí de coordinar la identificación, monitoreo y evaluación de riesgos de ciberseguridad en la agencia, así como en toda la administración pública que va a controlar esta agencia, porque pues si algo sabemos que adolece el gobierno es la fuga de información. Entonces, a través de las políticas que se van a desarrollar a través de esta Dirección General de Ciberseguridad, pues pensemos que se van a diseñar, ejecutar y promover programas, no solo que capaciten, sino que también coadyuven en la gestión, evaluación, revisión y prevención de todo aquello que tenga que ver con ataques y vulneraciones a la información, ¿no? Bueno, también cuentan con una Dirección General de Infraestructura que tiene, entre otras, las facultades para administrar una nube de cómputo compartida para todas las dependencias, sus órganos administrativos desconcentrados y entidades de la administración pública basada en la infraestructura de cómputo y telecomunicaciones de cada uno de los entes públicos. Esto de la nube es muy interesante. La idea también, les decía, es homologar toda la información, tener un único repositorio que ayude a la interoperabilidad también de la información, al mejor manejo de las bases de datos. En fin, la idea es buena, creo que no es mala, pero es una gran cantidad de funciones que están recayendo particularmente dentro de este esquema de reorganización administrativa en esta agencia, ¿no? Esperemos que la estructura en este marco ¿cómo se dice? En este marco de austeridad presupuestal realmente cumpla sus objetivos, porque déjenme decirles algo, frente a todo lo que se quiere implementar aquí, se requiere dinero. La tecnología requiere mucho dinero para poder lograr todo esto que se está manejando como facultades de esta agencia, que seguramente pues tendrán que implementar para que funcione, porque de lo contrario pudieran comenzar a haber vulneraciones, pudiera comenzar a no haber esa interoperabilidad, a que sistemas como por ejemplo de consulta ciudadana no sea tan eficiente, en fin, puede haber un montón de cosas que vamos a dejar que la práctica las evidencie, ¿no? Bueno, finalmente tiene esta Dirección General de Políticas de Telecomunicaciones, donde pues será la encargada de implementar, desarrollar, dirigir y evaluar el Plan Nacional de Conectividad del Gobierno Federal. Deberá diseñar, desarrollar, supervisar y evaluar todas las políticas y programas en materia de inclusión digital, en materia de infraestructura activa y pasiva, accesibilidad y conectividad para las dependencias, sus organismos administrativos desconcentrados y también cualquier otra entidad de la Administración Pública Federal, empresas públicas y con participación pública del sector de telecomunicaciones, de conformidad con lo establecido en las leyes de la materia. Esto con la finalidad de promover el acceso universal en zonas desfavorecidas, así como en escuelas, bibliotecas, zonas de transporte público y sitios públicos. Esta me parece que de lograrse esta política al respecto, me encantaría porque sí podríamos ubicarnos, pero insisto, esto cuesta mucho dinero, sí podríamos ubicarnos como un país mucho mejor conectado, que escuchaba ayer a un especialista que decía que un país muy bien conectado, que maneje bien todo este tipo de políticas, pues será un país que tienda al desarrollo, ¿no? La idea es esa. Finalmente, la Dirección General Satelital tiene atribuciones como
autorizar y dirigir, coordinar los procedimientos técnicos de control, instalación y operación, mantenimiento, monitoreo, modernización, aprovechamiento y explotación del sistema satelital MEXSAT y los sistemas satelitales existentes y futuros propiedad del gobierno federal. También manejará las comunicaciones móviles satelitales de los centros de control satelital y de comunicaciones, así como las redes de telecomunicación asociadas a servicios de comunicación vía satélite, de los telepuertos, de las terminales, de las bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, de radiotelegrafía, de las estaciones terrenas y de los servicios de telecomunicaciones a cargo de la agencia, con el objetivo de garantizar su operación y funcionamiento. Es decir, por si todo lo anterior no era suficiente, pues ahí va otra más, ¿no? Bueno, igual se podrá operar por sí misma o con participación de terceros, sistemas satelitales para la prestación de servicios de telecomunicaciones. Serán los encargados de dirigir la prestación de estos servicios satelitales a nivel nacional y, en su caso, a nivel internacional. Serán los encargados de elaborar y someter la autorización de la transmisión de las señales satelitales en las bandas de frecuencia utilizada en las redes de telecomunicaciones para prestar los servicios correspondientes. Y, en fin, estudiar nuevos modelos de negocio de los servicios satelitales previstos por el gobierno federal, así como proponer estos a la persona titular de la agencia. Esto, así, a grandes rasgos, créanme que fue a grandes rasgos, es lo que implica esta reforma y la creación de todas estas facultades que se le dan a estos organismos. Bueno, rápidamente, para ir cerrando el tema en la siguiente parte, una de las cosas que preocupa es que si organizamos y vemos cómo están establecidas las leyes de protección de datos personales en sus dos vertientes, que una es protección de datos personales en posesión de particulares y otra es posesión de datos personales en posesión de sujetos obligados. Aquí no se advierte, con una crítica constructiva en estas facultades, en este reglamento, no se advierte esa división. A final de cuentas, se maneja de manera indistinta todo lo que tiene que ver con este manejo tecnológico de información y de procesamiento de datos desde el punto de vista gobierno, pero va a implicar también el manejo de datos personales en posesión de particulares, toda la información que ellos recaban y que lo hacen de conformidad con estas leyes. Bueno, aquí vamos a esperar que ante esta reestructura administrativa, pues surjan los mecanismos que sirvan, como en el caso que se tienen en las leyes actuales, estos mecanismos de protección, como son, por ejemplo, los mecanismos de acceso. ¿Yo cómo voy a acceder? Tanto si se trata de información pública como si se trata de información que tenga que ver con datos personales, ¿cuáles van a ser los mecanismos y ante quién para que yo pueda ejercerlos? Así como la agencia tendrá esta concentración, ¿será la agencia la encargada de esto o quién lo va a llevar a cabo? Entonces tenemos que buscar que existan, de acuerdo con la ley, las regulaciones al respecto, dada la amplitud de estas facultades que tienen estos sujetos obligados, de cómo se van a ejercer los derechos que tienen que ver con el manejo y el uso de toda esta tecnología que va a recabar una gran cantidad de información. Y tener esos mecanismos de acceso, tener esos mecanismos de supervisión y vigilancia, contar con medios de impugnación para el caso de que yo no esté conforme con esto y desde luego tener mecanismos de evaluación que se lleven a cabo para revisar. Quiero pensar que la Secretaría Anticorrupción tendrá que implementar esos mecanismos de evaluación y de revisión, que no son nada más auditorías. Hasta ahora las secretarías en ese sentido realizan auditorías. Hay organismos también federales que realizan auditorías, pero no va a bastar eso. Se requiere muchísimo más para todo el procesamiento de esta información que deberá hacerse con los requerimientos mínimos que garanticen estos derechos que no cambiaron. Se transformaron las instituciones para pasar a hacer esto, pero no cambiaron los derechos. Los derechos siguen y deben de contar con estos mecanismos para que se pueda acceder a la información, procesarla, trabajarla y demás. Por ejemplo, la ley de protección de datos personales en posesión de particulares contempla
los principios al respecto, los derechos de los titulares de los datos, en tratándose de la información que tienen particulares, el ejercicio de estos derechos, las transferencias nacionales e internacionales de datos de carácter personal, las autoridades involucradas al respecto, los procedimientos de protección de datos, los procedimientos de verificación, los procedimientos de imposición de sanciones, las infracciones. ¿Quién va a llevar a cabo esta revisión en ese sentido de infracciones y quién va a poner las sanciones correspondientes cuando, por ejemplo, los particulares no cumplan? Y en el caso de gobierno, que quiero pensar que va a ser más fácil el manejo, pues también qué va a pasar con todas estos mecanismos que se deben de tener para que la, el ejercicio de los derechos que garantizan los datos personales, pues puedan ejercerse adecuadamente en tratándose, por ejemplo, de toda la información que va a recabar el gobierno, ¿no? Y entonces, de acuerdo con esta ley de posesión de datos, de datos personales en posesión de sujetos obligados, pues ahora, ¿cómo va a hacerse frente también este andamiaje que se está construyendo de amplísimas facultades, ¿no? En este sentido, por ahí se ha manejado mucho la idea de que la Secretaría de Economía será la que absorberá algunas de estas funciones. Vamos a esperar a ver qué dicen las leyes secundarias, porque hasta ahora yo no encontré nada al respecto, tampoco respecto de Profeco ni ninguna otra dependencia en este análisis que hice. Y bueno, sabemos que con esta reforma se ha manejado esto, pero hasta esta fecha no se ha publicado información detallada sobre las facultades específicas que la Secretaría de Economía ejercería en este ámbito y cómo sería, ¿no? Y aparte, bueno, nada más sería en un aspecto económico, también dentro de las facultades de la Secretaría de Economía, o se van a ampliar sus facultades, no lo sabemos. Es importante estar atento a las publicaciones oficiales en el diario oficial de la Federación, que déjenme decirles que aquí donde estoy en el INAI, diario nos llega de parte de una dirección general adscrita aquí a la dirección donde estoy, eh, bueno, a la Secretaría de Acceso a la Información. Diario nos llegan reportes de lo que se publica en el diario oficial de la Federación. Y me he percatado en esta revisión, y por eso pues me entero así, luego casi que sale, me he percatado de una gran cantidad de sujetos obligados que han desaparecido, se han extinguido para que sus funciones sean asumidas por otros. Y en la creación de estos otros, bueno, pues aún falta definir muchas otras funciones. Particularmente en esta reestructura administrativa que hemos visto, no he visto desaparecer muchos sujetos obligados, pero no he visto crearse otros que de manera específica asuman, salvo este que está haciéndose cargo de todo, no he visto otros que asuman parte de lo que falta para garantizar estos derechos, ¿no? Entonces aquí había que conocer las atribuciones precisas que le serán conferidas a la Secretaría en materia de protección de datos personales, ya sea en posesión de particulares o también qué va a pasar en la Secretaría Anticorrupción con los datos personales que estén en posesión de los sujetos obligados. Esa parte, en lo que les acabo de leer, tampoco está desglosada, ¿no? Aquí cabe destacar que ya de manera previa la Secretaría de Economía participaba en la regulación de la protección de datos personales en el sector privado. En colaboración con el INAI, se emitieron en el pasado lineamientos del aviso de privacidad y los parámetros de autorregulación para facilitar la aplicación del marco normativo sobre protección de datos personales y simplificar la elaboración de avisos de privacidad por parte de las empresas. Esto yo creo que no tiene que desaparecer. Me parece que sí se debe de retomar el tema de los avisos de privacidad, la generación de documentos de seguridad, sí se debe continuar con una capacitación constante y obviamente generar todos los lineamientos al respecto sobre las medidas de seguridad que debe haber en todo el manejo de la información, porque ya no va a haber un ente que te esté vigilando, ¿no? Igual no deben desaparecer las reglas de clasificación y desclasificación de la información. Estas son fundamentales para entender cómo funcionan estos dos derechos, saber separarlos en su momento y también respetarlos de manera adecuada. Finalmente, pues tenemos
Bueno, yo digo finalmente a cada rato y no acabo, ¿verdad? Pero no, ya voy a acabar. Pero los veo interesados y eso me gusta, ¿no? Entonces, bueno, les decía, hay que revisar de manera específica, en resumen, quiénes van a asumir estas nuevas facultades y que el legislador que está trabajando en estas materias no los deje de lado, sí continúe con estos esquemas porque son muy, muy importantes para poder, digamos, salvaguardar estos derechos que, insisto, bajo un esquema de una reestructura administrativa, lo que cambió fue la estructura, ya lo vieron, por eso les leí todas las facultades que tienen los nuevos sujetos obligados en este sentido, o los nuevos entes o dependencias, no sé si se sigan llamando sujetos obligados, pero no advierto dónde están estas facultades y espero que vengan en las leyes secundarias, seguramente en eso se está trabajando con base en las leyes anteriores también, para salvaguardar estos derechos. Aquí creo que quien se dedique a esto, pues no debe olvidarse tampoco, fundamentalmente, no solo de los ejercicios que les acabo de mencionar, sino tampoco debe olvidarse de los aspectos más relevantes que tienen que ver con la protección de datos personales. Cualquier regulación que se haga al respecto, en cualquiera de los ámbitos que les mencioné, que tiene la agencia, por ejemplo, o cualquier otra de las dependencias, nunca deben olvidar, para tratar datos personales, que deben atender a los principios más básicos en ese sentido, como por ejemplo el de licitud, la limitación en la recolección de los datos, la finalidad, las bases legales para el procesamiento, la necesidad de la información que se va a recabar en este espectro enorme que acaban de ustedes de escuchar, el ejercicio de los derechos para defender no solo el acceso a la información, sino también la protección de los datos personales. Desde luego, transparencia. La transparencia no tiene por qué desaparecer por el hecho de que desaparezca un órgano. La transparencia ahora tiene que ser fundamental, que además la generen los propios entes para poder cuidar la información. La responsabilidad que también se asuma y desde luego tener mucho cuidado con las reglas que de manera internacional existen sobre el flujo transfronterizo de datos. La agencia, como ustedes verán, está abarcando una serie de facultades que van más allá del espacio físico del territorio mexicano, porque la tecnología es así, la tecnología ya no tiene límites territoriales. Entonces, hay que trabajar en ese sentido y atender desde luego todo lo que se diga de manera internacional. Hay que quienes regulen al respecto, pues deben reunir un marco que dé gobernanza y garantice al ciudadano el adecuado tratamiento de su información y desde luego que el manejo de todos estos mecanismos que se van a implementar, pues también se hagan dentro de un espectro que contemple guías éticas, ¿no? Que extreme medidas de seguridad, que de verdad trate los datos mínimos necesarios para preservar la privacidad de las personas y que de verdad trabaje en todos los mecanismos que se tienen que se tiene necesidad de implementar y que se van a implementar, pues que trabaje con, digamos, pues reglas muy claras y muy precisas para que haya también un monitoreo y una evaluación que nos permita darnos cuenta que todo este procesamiento de información pues realmente está coadyuvando a que logremos una sociedad tecnológica más informada, mejores servicios y que realmente sea una realidad todo lo que se pretende implementar. Hay que recordar que actualmente nos estamos enfrentando también a programas capaces de recopilar información y de entrometerse también en todos los sistemas que genere, particularmente en este caso el gobierno, porque pues cada vez nos encontramos frente a agentes más potentes, aumentos de invasiones, pero pues también hay un aumento con estos agentes que se están desarrollando actualmente, pues hay un aumento de productividad, ¿no? Ahora estamos transitando también, y no vi en este reglamento, temas de inteligencia artificial. Nos estamos enfrentando a estos nuevos contextos y el gobierno pues no se puede quedar atrás, ¿no? También puede implementar esta serie de mecanismos, segura estoy que a través de las políticas que van a desarrollar lo harán,
pero aquí habrá también que trabajar mucho en este sentido y, bueno, pues generar los mecanismos para que haya esta tecnología, pues no resulte más bien benéfica y coadyuve en los fines para los cuales se está desarrollando toda esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos que con la inteligencia artificial, que hasta hace poco nos hacía a través del chat GPT, nos generaba información y demás, bueno, ahora sabemos que ya hay un nuevo que se llama DeepSeek, que es el chino, que vino a revolucionar las bolsas, inclusive internacionales, porque se cayeron las acciones de otras empresas cuando llegó este chat perdón, este procesador que tiene información, resulta que es más barato y resulta que además ahora no solo se basa en toda la información ya creada, sino además crea información. Y entonces, bueno, este es un mecanismo que, bueno, pues tiene también sus propios retos, ¿no? Y que tiene pues no sé, una serie de riesgos y preocupaciones, pues que hay que atender frente a todo este desarrollo tecnológico, pues que dicho sea de paso va a quedar ya ahora en una sola dependencia, que entre otras cosas no tiene otros órganos que la vayan a regular. La pueden fiscalizar, por ejemplo, la misma Secretaría Anticorrupción a través de los mecanismos de auditoría y demás, pero no se vislumbra mecanismos como el que tenía el INAI de estar visualizando a los sujetos obligados acerca de todo esto que hacían, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a pasar en ese sentido? ¿Quién se va a hacer cargo de vigilar a los vigilantes y de implementar mecanismos adecuados para que la, las cosas funcionen de manera adecuada? Entonces, bueno, pues hay que preocuparnos, ¿no? Poner en la mesa los riesgos y las preocupaciones, sobre todo éticas, en el manejo de todo esto. Tenemos que alinear muy bien los objetivos, ¿no? Para que se entienda realmente cuáles son los fines y se respete fundamentalmente siempre los derechos humanos. Y yo creo que aquí, antes que innovar tanto en esta parte, debemos de poner al ciudadano al frente de todo esto y sus derechos. Y sus derechos serán lo primero que deba respetarse. Cuando entre en conflicto un derecho frente a las necesidades del Estado y la innovación tecnológica, debe prevalecer el derecho de la persona o del grupo de personas para que pueda respetarse esto. Pero bueno, ahí hay que trabajarlo mucho. No se advierten estos mecanismos, ojalá en las leyes que vienen se construyan. Trabajar en transparencia y responsabilidad. eh, sí queremos a futuro sistemas más inteligentes, sí queremos mejores servicios de gobierno, sí queremos un mejor monitoreo. La verdad es que todo esto que se plantea, si nos va a traer paz y estabilidad social, adelante, pero que sea una realidad que no vulnere nuestros derechos por implementarse o que a través de un mecanismo de reestructuración administrativa deje de lado el ejercicio de derechos como los teníamos hasta ahora. Esto es algo en lo que no debemos permitir que haya un paso atrás. Todo lo que venga, yo estoy a favor y además yo soy tecnológicamente siempre favorable, ¿no? Entonces, estoy a favor de esto y voy a decirles ya mis reflexiones finales porque ya me dijeron que ya me apure, ahí voy. Entonces, bueno, hay que exigir interoperabilidad y estándares de comunicación y participación activa de la comunidad, desarrolladores, reguladores y usuarios para acordar protocolos, normas y sobre todo aquello que garantice el respeto de los derechos. ¿Cómo afrontar esto? Bueno, pues desde luego con regulaciones locales, basadas también en regulaciones internacionales, mecanismos más ágiles, gobernanza, desde luego, en todo esto, y pues herramientas que lo faciliten, ¿no? Es necesario, de verdad, establecer un diálogo entre todos los sectores. Sabemos que las cámaras están trabajando en este sentido, el Congreso está trabajando, pero no estamos participando muchos para sacar todo esto y es importante escuchar muchas voces. Entonces hay que establecer mecanismos de diálogo entre todos los sectores, reguladores, legisladores, académicos, sociedad civil y empresas para reinterpretar contextualmente algunos principios de protección de datos. Es necesario actualizar las legislaciones de primera y algunas de la segunda generación para incorporar nuevas bases de procesamiento como las que leímos, sin un paso atrás en los mecanismos de protección de los derechos que garantizan. Es necesario también actualizar las legislaciones, todas las demás que hayan incidido en este tema, para poder incorporar las nuevas bases del procesamiento de toda la información.
considerar extender los principios de responsabilidad demostrada no solo a los datos personales, sino también al desarrollo e implementación de soluciones como las que se plantean en el reglamento, en las facultades que se le dan a la agencia y lo que tiene que ver con inteligencia artificial. La verdad es que, bueno, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, y ya con esto cierro, plantea varios retos y desafíos en la protección de los datos personales. Aquí algunos, a manera de conclusión, que les vamos a dejar ahí para la reflexión. Finalmente, se carecerá de un órgano especializado e independiente. Hasta ahora el INAI era ese órgano encargado de garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales en México. Sin él no habrá una autoridad autónoma que supervise y sancione a entidades públicas y privadas que incumplan con la ley, menos a un órgano todopoderoso como el que les acabo de mencionar, que incide en todo el gobierno y va a incidir en todas las decisiones a nivel nacional. Los riesgos de vulneraciones y abusos. Sin un organismo que vigile el uso adecuado de la información, los datos personales podrían estar más expuestos a filtraciones, mal uso por parte de empresas o el gobierno y vulneraciones a la privacidad. Y sobre todo, les decía, por ejemplo, el tema de la requisa, el tema de la RENAPO, el tema de muchas cosas, cómo se van a procesar, aguas ahí. Concentración del poder en el Ejecutivo. Esto es, si las funciones del INAI se transfieren a una dependencia gubernamental, como en este caso las dependencias que les acabo de mencionar y particularmente la agencia, se pierde esa independencia en la protección de los datos, lo que podría derivar en opacidad y uso indebido de información con fines políticos, comerciales o de cualquier otro. Obstáculos, bueno, aquí hago una reflexión. Recordemos que siempre la información que han manejado los gobiernos de manera concentrada ha servido para utilizarlos en contra de la propia población. Yo quiero pensar que ahora no va a suceder así, pero el poder nunca está exento de estas perversiones. Entonces hay que trabajar en eso para que no suceda. Obstáculos para el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales. México tiene una legislación específica sobre protección de datos personales como las que ya les mencioné con sus dos vertientes. Sin el INAI podría volverse difícil hacerlas cumplir. Vamos a ver cómo vienen los mecanismos en las leyes que van a salir, porque pues si no los ciudadanos ya no van a tener un mecanismo claro para denunciar violaciones a su privacidad. Hay un tema de pérdida de confianza en la gestión de datos personales. Les decía, hay vacíos por ahí que es importante que se aclaren. Las empresas y ciudadanos podrían desconfiar, si continúan esos vacíos, en el manejo de la información, lo que afectaría, tiene efectos a nivel global, la inversión extranjera, la digitalización de trámites y la participación en servicios públicos y privados que requieren compartir datos personales y que manejan todas las tecnologías que de manera específica va a cargar la agencia. Hay también impactos en compromisos internacionales. México es parte de acuerdos como el TEMEC y la OCDE que exigen la protección de los datos personales. La desaparición del INAI podría generar conflictos comerciales y sanciones internacionales si el país incumple con estos estándares o no los regula de manera adecuada, porque además ha celebrado y suscrito muchos convenios al respecto y tiene obligación de cumplirlos. Finalmente, la reducción de mecanismos de denuncia y sanción, que les decía, yo no los veo mucho por ningún lado y sí veo un poder que va a cooptar muchas cosas. Bueno, pues entonces, actualmente el INAI permite que cualquier ciudadano denuncie si sus datos han sido mal manejados. Sin estos mecanismos, los ciudadanos quedarían en estado de indefensión y sin una vía clara para exigir el respeto a su privacidad. Es por ello que, insisto, en los mecanismos que establecen las dos leyes, ni un paso atrás. Sobre eso, construir hacia adelante en armonización con todo lo que les acabo de platicar. Hacia atrás, nada. La desaparición del INAI representa un retroceso en la transparencia y la protección de datos en México. Sí lo pienso, pero también creo que se puede construir muchas otras cosas mejores y ese es el reto que tenemos ahora todos, la ciudadanía y el gobierno. Sin una institución autónoma que regule y sancione abusos, los ciudadanos estaremos más vulnerables ante el mal uso de la información y el país podría enfrentar problemas internos o internacionales. Yo no quiero que lleguemos a ese tema, estoy segura y tengamos fe en que quienes se están encargando de regular todo esto lo están haciendo sin perder de vista que se trata de derechos humanos. Antes que nada, no es tecnología, son derechos humanos que tenemos que buscar que nos ayude la tecnología a una mejor calidad de vida o nivel de vida, pero siempre salvaguardando
y respetando los derechos humanos, particularmente el acceso a la información y la protección de datos personales. Muchas gracias por su atención. Sé que fue un poco largo, pero es muchísima información. Créanme que la reduje al máximo que pude, hablé lo más rápido que pude. Espero no haberlos atosigado o que se les haya ido por ahí algo. Muchas gracias por todo y de verdad espero dejarles por lo menos la reflexión al respecto. Y si alguno de ustedes tiene injerencia en el trabajo de esto, hágalo, hágalo. Métase a hacer un cambio en este sentido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, mi querida doctora Viviana. Nos dejas con muchas reflexiones y hay mucho que trabajar al respecto. No sé, Presidenta, si tengamos oportunidad de mencionar algunos comentarios que están en el chat. Sí, por favor, tenemos 5 minutos, si te parece bien, para mencionar los comentarios. Nos pregunta Gaby, ¿y ante quién se impugnarán, que creo que ya la comentaste, las omisiones en materia de acceso a la información y protección de datos de los autónomos como el INE, por ejemplo? Te digo que no lo sé. Se supone que todo esto vendrá regulado en las leyes secundarias que van a salir ahora en la fecha que se menciona, ¿no? Cómo van a funcionar ahora los nuevos mecanismos. Queremos pensar que quien deberá atenderlo es la Secretaría Anticorrupción en el caso de las solicitudes de acceso y de datos que tengan que ver con sujetos obligados. Pero vamos a ver cómo es que se genera este mecanismo, ¿no? A la fecha no he encontrado nada todavía al respecto y por eso reitero que lo que establecen las dos leyes, la federal de protección de datos personales en posesión de particulares y la de datos personales en posesión de sujetos obligados, pues no debe dar un paso atrás en esos mecanismos, ¿no? Pero vamos a ver en manos de quién quedan, ¿no? Voy a omitir, mi querida Viviana, las que van en este sentido, ¿no? Porque sería la misma respuesta. Nos pregunta América Ramírez, ¿en qué fecha entrará esta agencia? ¿Cuándo desaparecerá legalmente el INAI? Y además, ¿cuándo entrarán las leyes reglamentarias? Bueno, de acuerdo con el decreto del Reglamento Interior de la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones y las demás que la crearon, ya está en vigor y está, de acuerdo con sus transitorios, entró en vigor al día siguiente de su publicación, que fue el 24, o sea, ya, desde el 25 ya está. Todas estas facultades ya están en vigor, ¿no? ¿Cuándo desaparece el INAI? Pues de acuerdo con lo que se estableció en los transitorios, una vez que se publiquen las leyes secundarias, al día siguiente se van los comisionados y algunos direcciones generales, tengo entendido. No sé exactamente cómo está esa parte, pero sí sé que comienza el tema de transición. Una vez que se publiquen las leyes secundarias, se tienen, ahorita están dentro del periodo de 90 días para generarlas y tenemos, una vez que se publiquen, comienza el proceso de transición, ¿no? Y entonces, bueno, y en el caso, por ejemplo, como preguntan de las empresas y sector privado en general, si no tienen convenio con esta agencia, no están obligados, pues se supone que deben de tener convenio, porque también deben de sumarse a todo el software y todos los servicios que van a facilitar la política nacional, el sistema nacional que se está creando al respecto, ¿no? Entonces yo creo que sí o sí tendrán que dar información, pero vamos a ver cómo van a ser los mecanismos, ¿no? Dice aquí, ¿me permites, Miriam? ¿Sí? Dice, la nueva estructura, Gaby nos dice, la nueva estructura reguladora y sus competencias se enfocan a controlar al ciudadano y no garantiza ningún derecho. Sí, de acuerdo con lo que les leí, bueno, y porque son reglamentos y leyes orgánicas, pues se encargan de establecer las facultades que tienen estos entes. Pero si se dan cuenta, dentro de ellos no está los mecanismos, solo uno hubo por ahí que tiene facultades de recibir quejas y algunas cosas, pero de ahí en fuera ninguno tiene facultades en ese sentido. No sé si vayan a quedar en un tercero, quiero pensar que sí, que van a quedar en la Secretaría de Anticorrupción o seguramente van a quedar, en el caso de datos, por algunas cuestiones comerciales, en la Secretaría de Comercio, ¿no?
pero sí efectivamente no se advierte y por eso me interesaba mucho leerles todo. Eh, es una gran cantidad y acumulación de información y de desarrollo que va a haber al respecto, pero estos mecanismos no se establecen ahí facultades, funciones para decir, ay, resolverá los recursos o se presentarán quejas ahí, o sea, no dice nada al respecto, ¿no? Bueno, aquí en el video dice, queremos poder compartir esta información. Pues aquí la OMCA en su momento Sí, lo perdón. Muchas felicidades, Viviana. Perdón que te interrumpa, pero no quería que pasara de darte las gracias por esta gran plática. Muchos estamos interesados en tener este video para poder compartirlo y tomar notas. Me lo han estado pidiendo también miembros de la OMCA. Entonces, ojalá que podamos con el consejo ver esta parte o si no, hacer a lo mejor alguna minuta de tu plática, porque verdaderamente es un tema fundamental y pues hay mucha gente que también necesita tener esta información. Muchas gracias, Viviana. Te mando un fuerte abrazo. Todos mi respeto y mi cariño. Muchas gracias, Amarande. Gracias. Sí, pues seguramente sí, la OMCA los reparte, ¿no? Y bueno, finalmente veo aquí otro comentario que dice, me preocupa saber los requisitos para ser titular de las personas a cargo de las unidades que reemplazan. Pues no se advierten aquí los requisitos y sí se dice de manera expresa que serán los titulares de la agencia los que designarán a los directores generales. Y los directores generales, a su vez, los que designarán a los directores y al personal encargado de sus oficinas. No se habla de ningún proceso de selección ni nada, se habla de designaciones directas para ocupar los espacios. Entonces, pues ahí habría que ver de qué manera se puede llegar a alguien pues, a algún titular para que con su experiencia, pues los pueda contratar, ¿no? Porque son designaciones directas de acuerdo también con esta normatividad, ¿no? Entonces creo que son todos los que están aquí, los mensajes, y y pues muchas gracias por sus preguntas, quiere decir que hubo interés, y pues gracias otra vez a todos por estar aquí. Veo que sí se mantuvo casi la mayoría hasta el final. Y ahorita ya se empiezan a desconectar porque sí, evidentemente es Perdón, muy cansado esto, perdón, ¿no? licenciada, buenas noches. Soy América Hola, Ramírez de acá de Los Cabos. América, mucho Pues gusto. igualmente, licenciada, nos dejan preocupados y tristes. Hay que ocuparse. Sería conveniente, si así lo considera nuestra señora presidenta, ya que salgan el reglamento, los reglamentos, de esta ley, de esta nueva ley, regresar con usted, ahora sí, para definir las estrategias y resolver todas las dudas que tenemos, ¿no? Porque pues igual que como las tenemos nosotros, las tiene usted, ¿no? Entonces, pues es un tema muy interesante por las empresas privadas, los particulares, las públicas, pues deben de estar obligadas, ¿no? Pero en el deber y en el ser, ahí va a estar el problema, ¿no? Entonces, pues una nueva participación por parte de usted, ya que estén estas, solicitamos estas nuevas, leyes reglamentarias, ¿no? Pues yo como Chente Muchas Fernández, gracias y ¿no? felicidades. Gracias, América. Yo como Chente, mientras me sigan pidiendo, yo sigo cantando. Entonces sí, con Muy mucho bien. gusto. Con mucho gusto. Si la presidenta y el consejo tienen a bien volverme a invitar, con mucho gusto volvemos analizamos las leyes y platicamos otra vez como el día de hoy lo hicimos. Con mucho gusto, claro que sí, Viviana. Muchas gracias. Gracias, América. Pues no sé si quiera dar nuestra presidenta algunas palabras de cierre y si no, pues concluiríamos. Sí, yo solamente quisiera decir dos cosas. La primera es que están todos invitados para afiliarse al colegio. Eh, en caso de que tengan oportunidad, pues bueno, a través de Viviana, los que son invitados de Viviana, pues nos pueden contactar para que les compartamos la solicitud. Para quienes son asociados del colegio, no olviden que el 11 de abril es nuestra toma de protesta en el Complejo Cultural de Los Pinos, 11 de abril a las 6 de la tarde. Les vamos a estar informando al respecto. Y Viviana, querida, esta es tu casa. Tienes abierta la invitación para platicarnos de las leyes secundarias que se generen al respecto. Y en este caso,
hago lectura del reconocimiento que le otorgamos a la maestra Elsa Viviana Peralta Hernández por su destacada participación como ponente en la conferencia La protección de datos personales ante la desaparición de los organismos garantes. Se otorga el día 29 de enero del 2025 por el Consejo Directivo Nacional. Muchísimas gracias, querida Viviana. Felicidades.